Hemos esperado, ¿cierto? Ya un poquito más de 10 minutos y vamos a comenzar este... Rosita, ¿estás tú? Mira. Le vamos a pedir a los que tienen el micrófono prendido que lo puedan apagar, por favor. Y vamos a comenzar este estudio que nos convoca en este día, ¿cierto? Para aprender de la palabra del Señor. Cada una de mis hermanas que están conectadas sean muy, muy bendecidas. También nos visitan, ¿cierto? Unas hermanas de la Nacional. Le vamos a dar su oportunidad después, ¿cierto? De hacer un devocional para que también nos saluden. Así que vamos a comenzar este estudio con 3 glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Vamos a leer, ¿cierto? Una palabra. No, primero vamos a entonar un corito, hermana, y vamos a cantar ese corito. Qué placer es encontrarnos otra vez. A lo mejor no es físicamente, no nos vamos a poder estrechar, ¿cierto? Pero sí nos estamos viendo y es un placer, como decían ustedes, que bueno es vernos, aunque sea de esta forma. Es bueno, ¿cierto?, vernos con las hermanas de Arica, con las hermanas de Curicó. Es bueno vernos de esta forma, porque así podemos ver, ¿cierto?, que estamos bien, la una con la otra. Así que vamos a cantar ese corito que dice que placer es encontrarnos otra vez. Qué placer es encontrarnos otra vez. Qué alegría de volvernos hoy a ver. Tú y yo en comunión, adorando al mismo Dios. Qué alegría de volvernos hoy a ver. ¿Cómo estás? ¿Qué me puedes tú contar? Al volvernos como hermanos a juntar. Tú y yo en comunión, adorando al mismo Dios. Qué alegría de volvernos hoy a ver. ¿Cómo estás? ¿Qué me puedes tú contar? Al volvernos como hermanos a juntar. Tú y yo en comunión, adorando al mismo Dios. Qué alegría de volvernos hoy a ver. Amén. El Señor les bendiga. Mi hermana Enedina, si puede apagar su micrófono. ¿Lo tiene encendido? Ahí está apagado, hermana Enedina. Ahí está. Así que le damos gracias a Dios, como decía, ¿cierto? Que es un placer vernos, ¿cierto? Así como estamos y verles bien. Solamente Dios conoce, ¿cierto? Su vida, su corazón, cómo está. Y en esta hora, ¿cierto? Nos convoca a tener que estudiar de la palabra del Señor, conocer un poquito más, ¿cierto? Sobre la reforma, de cómo llegó la palabra a nuestras vidas. Y nuestras hermanas de Arica, ¿cierto? Que nuestra pastora Dina es quien entregará el estudio en este día y que Dios, ¿cierto? La use, la bendiga y ponga palabras en sus labios para que todo lo que pueda salir de su boca sea de edificación, de bendición y para nosotros, ¿cierto? Nos abra nuestro entendimiento para conocer más de cómo pudimos tener esto tan hermoso, ¿cierto? De cómo llegó la reforma a nuestras vidas y cómo nos bendice en este día. Y voy a leer en esta hora un versículo de su palabra que dice en el Salmo 119, versículo 105, que es un versículo muy conocido por todos nosotros, pero es lo que nos convoca en este día, conocer la palabra, estudiar la palabra, y dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cierto? Todos sabemos que la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Y si nosotros la seguimos conforme está escrita, hermana, nuestro camino nunca se va a torcer, nuestro camino nunca va a desviarse, porque si nosotros seguimos esa lámpara, seguimos esa lumbrera, créame que es el Señor mismo quien va delante de nosotros, guiándonos por este camino donde cada día, ¿cierto?, vamos recorriendo.
Esa es nuestra fe y esa es nuestra confianza de cada una. Así que ahora voy a darle la oportunidad, como decía, o primero, ¿cierto?, dar la bienvenida a cada clase que está en esta hora. Mis hermanas de Arica, miro para arriba, ¿cierto?, porque tenemos el notebook conectado a la tele y en la tele está más alta. Así que si de repente me ven que miro para arriba es por eso. Darle muchas bendiciones a cada pastora que está conectada, a cada líder que está conectada, a los que estén conectados en esta hora, sean muy bendecidos, muy especialmente, ¿cierto?, a cada Dorca de Arica, Colina, Curicó, Maipú, Villa Francia, y mis hermanas del sur también, ¿cierto?, que están conectadas, que son de la Nacional. También nuestra hermana coordinadora nacional, que también está conectada. Ella justamente en este día, ¿cierto?, este fin de semana, anduvo en unos trabajos allá en el sur, así que ella desde allá se está conectando también y para estar junto a nosotros. Seamos todas muy bendecidas de parte del Señor y que este momento que nos juntemos sea de provecho para nuestras vidas. Así que ahora vamos a cantar ese corito nuevamente que dice: lámpara es a mis pies, con mis hermanas, hay 3 hermanas conmigo, ¿cierto? Y lo vamos a cantar en el nombre del Señor. Lámparas a mis pies y lumbrera en mi camino. Lámparas a mis pies y lumbrera en mi camino. Es tu palabra, Señor. Es tu palabra, Señor. Ella me da luz, ella da virtud, es la que me guía a Jesús. Ella me da luz, ella da virtud, es la que me guía a Jesús. Amén. Esta palabra, cierto, como lo dice, ella es la que me guía, ella me da luz, en ella hay virtud, porque ¿quién es la palabra escrita? En nuestro Dios mismo. Así que el Señor les bendiga. Voy a dar, cierto, la oportunidad que en esta hora me decía mi hermana Cecilia, que estaba conectada a nuestra hermana Patricia Jara, que es de la obra social de Lota, del sur, de la Iglesia del Sur. Así que le voy a dar la oportunidad, ¿cierto?, para que ella nos salude en esta hora. Que el Señor le bendiga a mi hermana Patricia. Les saludo en nombre del Señor. Amén. Contenta con Dios que me ha dado la vida y la salud, verle a ustedes nuevamente. Gracias a Dios que ha dado el privilegio de verlas todas bien, mascaritas, como decía nuestra hermana, así los vemos, y ligerito lo vamos a ver de nuevo el 8 de octubre, pasando el aviso, para que los veamos presencialmente, si Dios lo quiere. Bendiciones para todas las hermanas y aprender más de su palabra hoy día. Yo soy de San Pedro, de Pastor Luis Jara. Bendiciones para todas nuestras hermanas y gracias por la oportunidad. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana de obra social de la Nacional, mi hermana Patricia Jara. Tuve el gusto de conocerla en la reunión que tuvimos y trabajamos juntas, ¿cierto?, todas en la obra del Señor. Ahora le voy a dar la oportunidad a nuestra hermana tesorera de la Nacional, nuestra hermana Aide Roa. Que el Señor le bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga, ¿cierto?, a cada una de mis hermanas conectadas. Muchas bendiciones. Venía corriendo, fui a mi trabajo y me acabo hace poquito conectar, pero puedo estar con ustedes con la ayuda del Señor, bendiciendo a cada hermana, ¿cierto?, a nuestra hermana de Arica, a todas mis hermanas que están conectadas, deseándoles ricas bendiciones a cada una de las iglesias, ¿cierto?, de la Secretaría de Dorcas que están conectadas.
solo deseándole ricas bendiciones y que Dios bendiga mucho a mi hermana, ¿cierto? Que va a dar este estudio, que sea usándola conforme a la voluntad de Él, no nuestra, porque si lo hacemos nuestra no nos va a salir bien, pero si lo hacemos con la voluntad del Señor, todo va a salir bien, deseándole ricas bendiciones y también, ¿cierto? Como la mayoría de la iglesia de allá del norte, un avisito también como tesorera de que las hermanas que me han depositado, por favor, que me manden el recibo donde han depositado, porque a veces me aparecen depósitos y no sé de quiénes son. Ya tengo 2 iglesias, que fue la de Sarmiento y la de Villa Francia, que tengo esos 2 que me mandaron el recibo, ¿ya? Y tengo otro que no sé si es de qué iglesia es, no lo sé, así que por favor, si me lo pueden hacer llegar con su coordinadora, si no tienen mi WhatsApp, ¿ya? Y por favor que me manden el nombre de las hermanas que vienen y el número de teléfono, por favor, porque lo necesitamos, ¿ya? Para que las hermanas que vengan no esté el que esté de la puerta, no esté de a una por una tomando los datos, sino que ya los datos los tengamos y solo ponga la temperatura, ¿cierto?, que corresponde. Dar todo más rápido y más fácil para la persona que va a estar tomando la temperatura. Ese sería un recordatorio de aviso, ¿cierto?, para mis hermanas que van a viajar y que los veremos pronto, como dijo mi hermana Patti, y deseándole ricas bendiciones y que este estudio sea un éxito, con la ayuda del Señor. Gracias por la oportunidad. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana tesorera de la Nacional, de Dorcas, y decirle, cierto, que me falta una iglesia todavía, que me mande la lista con su hermana y su Ruth, pero yo tengo todas las demás y se las voy a mandar para así enviarle una sola lista con todas las hermanas. Y también tengo un recibo de la iglesia, creo que es de Colina o de Curicó, que también la tengo yo. Colina, es Colina. Y esa también se la voy a mandar junto con el otro voucher que también me la tienen que mandar. Toda esa información, hasta que yo la tenga toda lista, se las voy a enviar mi hermana Aide. Estamos bien en eso. ¿Sí? Tengo un depósito, hermana Isabel, es que lo que pasa es que tengo un depósito de 42 que es del Banco Falabella y no sé, no me sale nombre nada, entonces por eso que quería preguntar en el Distrito Norte si alguien depositó con esa cuenta. Creo que es Colina, hermana Lili, ¿no? ¿No? Ya. Sí, eso lo vamos a ver. Curicó, ¿le llegó voucher? Porque yo también tengo, ya las hermanas de Curicó. Ya, voy a revisar los vouchers que yo tengo y se los voy a enviar. Y si no, voy a hacer las consultas. Pero estamos bien en eso, todavía falta cierto tiempito y yo voy a enviar las listas y los vouchers de todas de las iglesias de acá del distrito, que gracias a Dios vamos a ir un buen grupito, gracias al Señor, y esperando de que de aquí a allá, cierto, se motiven algunas hermanas más para que nos vayamos a gozar también en ese congreso, y ahí sí nos vamos a, como decíamos, y mi hermana de Arica, cierto, lamentablemente les preguntaba y ellas no pueden ir, entendemos perfectamente, de Arica, cierto, al sur, bastante grande el viaje, pero como sabes, Dios puede mover algo ahí para que vaya una en el nombre del Señor también, siendo como iglesia representada. Así que el Señor bendiga a cada una de mis hermanas y muy en especialmente a mis hermanas de Arica, que conversábamos una vez, que ellas han tenido muy buena participación porque lo pueden hacer de esta manera. No es lo mismo, ¿cierto?, ir de Colina a Curicó, de Curicó a Villa Francia a Maipú. Ya Arica es otra cosa, pero Dios también le ha bendecido en este tiempo, a lo mejor de prueba, pero de que también podamos participar. Con esto, ¿cierto?, damos gracias a Dios por este devocional que hacemos y le voy a entregar este lugar
a mi pastora Dina para que ella entregue, ¿cierto?, el estudio que tiene preparado. Que el Señor les bendiga, ¿cierto? Y ella se toma la oportunidad conforme ella lo tenga previsto. Bendiciones, pastora Dina. Amén. Que el Señor le bendiga a mi hermana Isabel y bendiga a todas mis hermanas que están conectadas en este momento. Un abrazo para cada una de ellas, tanto las hermanas de Colina, de Sarmiento, Maipú, Villa Francia, y también a todas mis hermanas de Arica que están conectadas para la gloria de Dios. El Señor nos ayude, mis hermanos, y vamos a dar inicio a este estudio. Quisiera llevarles a leer algunos versículos de la palabra del Señor primeramente, que es en Hechos capítulo 2, versículo 43 al 47, que nos habla de la vida de los primeros cristianos. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 43 al 47, y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor, mis hermanos, los bendiga. Vamos a hacer una oración para que el Señor me guíe, me dirija y pueda coordinar bien, mis hermanos, todo este estudio en el nombre del Señor Jesús. Padre eterno, amado Dios, te alabamos, te bendecimos tu nombre, te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Señor amado, porque tú nos reúnes en esta hora a través de esta plataforma, Señor, para compartir, Dios mío, de este estudio. Señor amado, yo te ruego que tú me unjas, Señor amado, de la mollera hasta la planta de los pies, que tomes dominio de mi vida, Señor, y puedas usarme conforme tu voluntad, Señor. Padre amado, mi Dios, te ruego también que tú abras el entendimiento de cada una de mis hermanas, Señor, mis pastoras que están conectadas, Padre Santo, en tu misericordia, y podamos, Dios mío, entender verdaderamente, Señor amado, lo que tú quieres de cada una de nosotras. Padre eterno, gracias por ser tus hijas, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta hora. Y te pedimos, Señor, que tú seas, Dios amado, guiando nuestras vidas. Todo esto te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga. Le voy a pedir a mi hermana Judith si puede cantarnos una alabanza antes de entrar al estudio en el nombre del Señor Jesús. Amén. Te doy gracias, Señor, por la vida que me das. Te doy gracias, Señor, por todo lo que me das. Te doy gracias, Señor, porque me has traído aquí. Quiero alabarte en espíritu y en verdad. Quiero alabarte en espíritu y en verdad. Mi amparo
Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Judith. Mis hermanos, mis hermanas, el Señor los bendiga. Y bueno, este estudio que se nos ha pedido, mis hermanos, hablar sobre la reforma. Y mi coordinadora me ha dado la responsabilidad a mí de poder hacerlo para la gloria de Dios, así que el Señor sea conmigo. Y cuando hablamos, mis hermanas, de la reforma protestante, ¿se escucha bien? Amén. Cuando hablamos de la reforma protestante, inmediatamente nos recordamos de Martín Lutero. Pero antes, mis hermanos, de esta fecha en que sucedió la reforma, también hubieron otros hombres los cuales lucharon y alzaron la voz ante lo que estaba sucediendo con la iglesia. Por eso yo leía la primera iglesia, la que formó nuestro Señor Jesucristo, y en la cual se había verdaderamente allí distorsionado todo. Ya no era la iglesia en la cual había formado nuestro Señor Jesús, junto que los apóstoles habían, mis hermanos, dado allí todo para que la iglesia pudiera, mis hermanos, extenderse. Y podemos ver que hubieron hombres allí en distintas partes de Europa en la cual tuvieron que dar su vida, que fueron perseguidos al alzar la voz ante lo que estaba sucediendo ante la Iglesia Católica Romana, como los valdenses en Italia. Ellos fueron perseguidos, fueron mártires, como Juan Wycliffe, que él tradujo el Nuevo Testamento al inglés. También, mis hermanos, eso fue como, él dio como un grito de guerra, era un teólogo, un predicador, y también, mis hermanos, se le llamó hereje. Dice que cuando él murió, sumaron su cadáver y lo quemaron sus restos, porque la iglesia, todo el que se levantaba a alzar la voz contra la iglesia en esos tiempos, entonces para ellos eran herejes y eran realmente, mis hermanos, perseguidos y matados. Mis hermanos, Juan Hus dice que en la República Checa, dice que enseñó sobre la liberación papal, o sea, él decía que prefería ofenderlos con la verdad a que matarlos con las mentiras que se estaban, mis hermanos, diciendo. Entonces también él fue excomulgado por el Papa, también lo llamaron hereje y dice que lo quemaron en una hoguera. O sea, fueron mártires de la iglesia de Jesucristo, mis hermanos. Jerónimo, dice Savonarola en Italia, un monje dominico, dice, que era como un profeta, era predicador como un profeta antiguo, también fue martirizado por irse en contra del poder papal. Entonces, mis hermanos, todas estas cosas sucedían en esos tiempos, que el que quería alzar la voz realmente era perseguido, era martirizado. Más Dios permitió que Martín Lutero pudiese, mis hermanos, entonces allí no tener que ser realmente asesinado por lo que él hizo. Dice que Martín Lutero, si nosotros vamos, ¿quién es Martín Lutero? Él era un monje alemán, él era teólogo, era filósofo, y él impulsó, fue uno de los impulsadores de la Reforma Protestante en Alemania. Y dice que sus enseñanzas inspiraron, dice, a la doctrina teológica y cultural llamada el luterismo. Dios fue con él porque realmente pudo entonces lograr lo que las otras personas habían luchado y habían dado su vida, mis hermanos, para poder ver que la iglesia volviera realmente a como era la iglesia de Jesucristo. Dice que la Reforma Protestante fue un movimiento religioso que tuvo su inicio en Alemania en el siglo XVI. Buscaba, ahora, ¿cuál era el fin de la Reforma Protestante? Era protestar contra las malas prácticas y los abusos que se venían presentando al interior de las iglesias católicas romanas.
Los principales reformadores sabemos que fueron Lutero y Calvino. Dios, mis hermanos, nos ayude. Entonces, el Señor nos ayude. ¿Y qué protestaban ellos? Ellos dice que no reconocían a la autoridad de la Iglesia Católica Romana. Proponían recuperar los valores cristianos primitivos, como lo que leíamos en el libro de los Hechos. Dice, consideraban que la Biblia era la única fuente de la palabra de Dios. No era lo que se enseñaba allí en la Iglesia Católica. Dice, y la fe era el único camino hacia la salvación de las almas. En el siglo XVI dice que la crisis fue tan grande a numerosas acusaciones que se hicieron hacia la Iglesia, había corrupción eclesiástica, falta de piedad religiosa, y lo que más, mis hermanos, llevó a que esto explotara fue la venta de indulgencia. Mis hermanos, ¿para qué fueron estas ventas? Para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro. Ahora, mis hermanos, ¿qué es lo que era la indulgencia? La indulgencia era que se le decía a la gente que al pagar una cantidad de dinero se le daba un documento que garantizaba una reducción de años en el purgatorio y expiación de pecado, producto por lo cual se pagaba mucho dinero. Y por supuesto, del purgatorio era algo que ellos habían inventado, porque según ellos era un espacio transitorio entre el mundo de los vivos y el cielo. O sea, si usted compraba las indulgencias por algún pariente muerto, entonces eran menos los años que iba a estar ahí en el purgatorio para luego entrar al cielo. Y así mis hermanos inventaron para poder entonces reunir fondos para hacer la Basílica de San Pedro. Y eso fue, mis hermanos, lo que más indignó a Martín Lutero. El día, dice, se había perdido el evangelio por el cual tanto habían luchado los apóstoles, hermanos. Y muchos de ellos fueron martirizados, como vimos, para que el evangelio se reconociese. El pueblo estaba realmente a la merced de la Iglesia Católica Romana, el abuso de ella, y tenían que creer lo que ellos le decían, pues ellos no podían acceder a la Sagrada Escritura. Todo esto fue lo que desató la Reforma Protestante. Y el día 31 de octubre, que es el día que nosotros celebramos el Día de la Iglesia Evangélica, ¿no es cierto? Dice que este monje alemán, Martín Lutero, dice que clavó un documento, o sea, podemos decir como un panfleto con 95 tesis, dice, en la puerta de la capilla de Wittenberg, Alemania. Él se armó de valor, ya que no era fácil, porque muchos personajes antes de él quisieron también enfrentar esta situación de la Iglesia como la habían visto, lo hemos visto, pero fueron considerados herejes y martirizados y asesinados. Ya que Martín Lutero se fue en contra de un imperio que tenía el poder suficiente para mandar a matarlo, ¿no? Con esto que él hizo. Pero sin embargo, el Señor permitió de que esto pudiese suceder para que la Iglesia fuese realmente, mis hermanos, recuperada, volver a sus inicios. Dios nos ayude. Esto fue lo que entonces, mis hermanos, desató. Dice que algunos papas, vamos a ver algunos papas que provocaron la indignación para que la Reforma Protestante sucediera. Uno de ellos fue el Papa Bonifacio VIII. Dice que se presentó delante de la gente vestido de trajes ostentosos, con lujos de oro, de piedras preciosas, y allí él dijo una herejía. Dijo, yo soy el César, públicamente, y dijo eso al pueblo, y dijo, es absolutamente necesario para la salvación que toda criatura humana esté sujeta al romano pontífice. Imagínense lo que él estaba diciendo, o sea, estaba dejando de lado a nuestro Señor Jesucristo. En esta oscuridad vivía la Iglesia en aquellos tiempos, en ese siglo.
De esta manera nuestro Señor Jesucristo iba a ser reemplazado por uno de ellos. O sea, el poder papal era, mis hermanos, totalmente, ya se había tomado, digamos, poco menos como que a ellos había que adorarle y obedecerle en todo. Por este tipo de abuso en que en toda Europa, dice, se escuchó las voces pidiendo cambios. Mis hermanos, gracias a Dios por estos tiempos que Dios permitió levantar hombres como Martín Lutero. Agradecer a Dios por ello, porque este fue un tiempo de oscuridad de la iglesia. Y la reforma protestante es la recuperación más importante del evangelio desde los días del Nuevo Testamento, hermano. Allí con la reforma protestante se recupera el evangelio desde los días del Nuevo Testamento, este evangelio que se había perdido, que la palabra había sido quitada, que nadie podía acceder a la palabra. Mis hermanos, y este Papa León X también, con el propósito, como decíamos, de terminar la Basílica de San Pedro, impulsó esto de la venta de indulgencia, que le garantizaba a la gente el perdón de los pecados y de la vida venidera. Esto venían haciéndolo hace mucho tiempo, pero ahí ya fue como demasiado, mis hermanos, y ahí Martín Lutero, mis hermanos, entonces, con esto de las 95 tesis que clava allí públicamente, pone, podemos decir, un grito de allí para que la gente pudiera darse cuenta de lo que estaba totalmente equivocado. Dice que destapó la vergüenza de la Iglesia Católica Romana. Y él hizo que la gente entendiera que la única fuente de autoridad era la Biblia, y diciendo allí en esas tesis que el purgatorio no existía. Y mis hermanos, la iglesia queda entonces allí, la Iglesia Católica Romana queda, mis hermanos, allí destapado todo lo que sucedía allí, y la gente podía darse cuenta entonces a través de esto, mis hermanos, de que realmente había una gran equivocación. Dios nos ayude, hermanos, porque hoy en día también nosotros podemos ver que el evangelio se ha distorsionado mucho, mucho. Muchas veces, mis hermanos, somos apuntados con el dedo porque realmente hay malas prácticas también en la cual, mis hermanos, nos desprestigian. Y lamentablemente la gente ve a todos por igual, mis hermanos. Así que el Señor nos ayude para orar por la iglesia cada día, mis hermanos, para que, mis hermanas, para que Dios tenga misericordia y podamos, mis hermanos, mantenernos firmes en lo que la palabra de Dios nos dice, mis hermanos, y no nos dejemos llevar por cosas que no están en la palabra de Dios. Lutero dice que luego, después de eso, fue, mis hermanos, excomulgado. Dice que allí le pidieron que se retractara de lo que había hecho, pero más, mis hermanos, no pudieron hacerlo desistir de lo que él había, mis hermanos, ya entendido y había realmente reconocido que no había otra forma como, mis hermanos, obtener la salvación. No había nada que estuviera intermedio, ni que hubiese que pagar algo para poder ser salvo, ni nada de eso. Y se destaca allí que en esos tiempos, luego él también estuvo cerca de un año oculto, dice, en un castillo allí, traduciendo el Nuevo Testamento al alemán. Y la imprenta, con el invento de la imprenta, dice, fue un gran aliado para él, porque Dios permitió proponer a la luz, dice, para poner a la luz los miles de copias de las escrituras, para que la gente pudiera, mis hermanos, enterarse de lo que la palabra de Dios decía, no se dejara llevar por lo que decían ellos, que ya no se dejasen engañar, sino que se preocuparan realmente de poder ver de qué forma era lo que Dios quería que las personas, mis hermanos, llegasen a Él.
Y allí con el invento, como digo, de la imprenta, pudieron ser allí entonces copiar miles de la escritura, y Dios permitió que la luz llegara a ponerse a la disposición de miles de copias de esta escritura. El Renacimiento también en Europa le ayudó porque incentivó a mirar la escritura como un nuevo campo de estudio. Entonces la gente se empezó a interesar y a estudiar la palabra de Dios, ya que ya había sido traducida al alemán, había sido traducido el Nuevo Testamento al inglés. Así que Dios en su infinita misericordia permitió en estos tiempos que tuviese que pasar esto, mis hermanos, para que la iglesia volviese a la realidad. Y que destacaron de estas 95 tesis, destacó las 5, mis hermanos, las 5 solas que se le llaman, que es que solo por medio de la escritura, mis hermanos, podemos llegar a Dios, y solo por la fe somos salvos. Bendito sea el Señor, por la gracia de Dios. Solo a través de Cristo. No hay otro medio en cual podamos llegar a ser salvos. No hay nada, otra persona intermedio ni nada. Y toda la gloria tiene que ser para Dios, no para los hombres. Como ellos, mis hermanos, se sentían realmente, mis hermanos, como que tenían que venerarlo. El Señor nos ayude. El Señor sea con nosotros cada día y podamos entender realmente que la reforma fue algo tan, mis hermanos, un movimiento tan especial que Dios permitió para que la palabra volviese, mis hermanos, realmente a practicarse como corresponde. Ahora, mis hermanos, mis hermanas, el Señor nos ayude. Entonces tenemos que entender nosotros que el personaje, digamos, que motivó, podemos decir, que logró que pudiese, mis hermanos, suceder la reforma protestante, fue tanto Martín Lutero como Calvino, este monje alemán. Y lo otro que tenemos que tener claro, que este movimiento fue un movimiento religioso que tuvo su inicio en Alemania en el siglo XVI y que buscaba protestar contra las malas prácticas y los abusos que se venían presentando en el interior de las iglesias católicas. Dios sea ayudándonos, que podamos entender eso, que es lo más claro, mis hermanos, porque de la reforma protestante se puede hablar mucho, tanto de los pre-reformadores como de la reforma protestante y después de la contrarreforma, o sea, lo que después hizo la Iglesia Católica para contrarrestar la reforma protestante. Es bastante amplio, pero lo más importante, mis hermanos, que podemos ver es eso, que allí esto logró de que pudiesen entender que no se debe reconocer a las autoridades católicas romanas y proponer los valores cristianos primitivos, o sea, que en esos tiempos no pudieran ellos realmente seguir creyendo lo que se les decía. Solo porque ellos eran autoridades había que creerles, porque la palabra se le privó al pueblo. Dios nos ayude. Y consideraba entonces, claramente ellos dijeron que se considera la Biblia como la única fuente de la palabra de Dios. No hay otro libro, no hay otros medios, sino la palabra de Dios, la Biblia. Y que la fe como único camino hacia la salvación de las almas. Porque por fe nos acercamos a Dios. Por fe vamos a Cristo. Por fe creemos en lo que nuestro Señor Jesucristo hizo y por ello somos salvos. Y tenemos que tener claro que el Evangelio en esos tiempos fueron momentos de oscuridad que se había perdido. Ese Evangelio por el cual lucharon tanto nuestros apóstoles, muchos dieron su vida, muchos de ellos, mis hermanos, fueron muertos para que este Evangelio se conociese a través de todo el mundo. Pero más como el pueblo estaba a la merced de la Iglesia Católica, que por eso ellos
abusaban y tenían que creer lo que ellos decían, como les digo. El Señor nos ayude. Y decir que el 31 de octubre el monje alemán clavó este documento que se conoce como las 95 tesis de Martín Lutero en la puerta de aquella capilla en Wittenberg, Alemania. Este hombre se armó de valor, Dios lo guardó, lo protegió para que esto pudiese, mis hermanos, ser, ya que no era fácil. Muchos personajes habían muerto antes que él por levantarse ante la iglesia con los abusos que estaban sucediendo. Dios nos ayude, Dios nos bendiga, mis hermanos. Por eso nosotros debemos cada día valorar, mis hermanos, estos tiempos que tenemos de alabar, de adorar, de bendecir a Dios, y que todavía la iglesia, mis hermanos, pueda apegarse a las Sagradas Escrituras. No podamos, mis hermanos, desviarnos, porque verdaderamente cuando el Señor venga nos debe encontrar realmente, mis hermanos, agradable ante su presencia. Muchos, mis hermanos, también ofrecen, mis hermanos, cosas que no están en las Sagradas Escrituras, y mucha gente le sigue. Ayer, ya terminando el tema, mis hermanos, ayer nosotros viajamos a Perú, a Tacna, y allí compré un periódico porque me llamó mucho la atención, que dice que se fueron un grupo de 17 personas, o más de 17 creo que fueron, y se fueron a un retiro, fueron engañados con un retiro espiritual, porque hoy en día la gente busca llenar el vacío de su alma, busca poder creer en algo. Entonces muchas veces se desvían, mis hermanos, no hay quien les hable de la palabra, no hay quien los guíe, y ellos dice que los llevaron como para el desierto. La cosa es que hay 17, estas 17 personas fueron engañadas, dice, y están desaparecidas en este momento. No sé en qué parte del Perú. Entonces, mis hermanos, el Señor nos ayude. Muchas veces cuesta creer que estas cosas suceden en estos tiempos. Si nosotros vamos a este siglo XVI, yo me imagino todas las orgías, las cosas que sucedían dentro de allí, de la iglesia, cómo ellos habían tomado poder, cómo ellos se habían, mis hermanos, entonces ya distorsionado la palabra, se hacían muchas prácticas en las cuales no correspondían. Y permita al Señor que hoy en día también nosotros no podamos permitir de que nada de estas cosas sucedan. El Señor nos ayude, el Señor sea con nosotros, Dios nos bendiga. Es lo que puedo decir, mis hermanas. He estado recopilando muchos datos, pero creo que mucha información. Lo más importante, mis hermanos, es tener claro lo que es la reforma. Mis hermanos, que realmente fueron los años, mis hermanos, oscuros de la Iglesia Católica Romana, y que todo ese abuso de ese poder y que de haber privado al pueblo de la Sagrada Escritura para que viviera en la ignorancia, entonces, y ellos poder hacer lo que a ellos se les antojaba y querer ser más que Dios. Dios nos ayude, mis hermanos. Entonces eso nosotros tenemos que tenerlo claro. Así que Dios nos bendiga, el Señor sea con nosotros, y darle gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor me ha dado. Y bueno, hoy en día sabemos que hay muchas maneras de poder informarse acerca de esto, así que yo he querido traer solamente en lo más importante de lo que significa la reforma, y ver cómo muchos dieron su vida para que este evangelio, mis hermanos, esté hasta el día de hoy. Dios nos bendiga, y voy a pedirle a mi hermana Lili si puede hacer una oración en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por la palabra. Bien. Nos ponemos en reverencia. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios amado,
En esta hora, Señor, le alabamos, le bendecimos, le glorificamos. Le honramos, Padre, porque usted es bueno. Por mucho tiempo, por muchos años, usted ha sido fiel, es fiel y va a ser fiel. Usted todo lo permite, Dios. Y en esos tiempos de Martín Lutero y del monje Calvino, usted lo permitió, papito. Usted permitió, los cuidó para que saliera a la luz la verdad del Evangelio, Señor. Y le agradecemos, Padre. Le agradecemos tanto, Dios, por enseñarnos, por guiarnos, Señor. Gracias. Gracias, Diosito, por este tiempo que usted nos ha dado, nos ha concedido a cada una de mis hermanas que se ha conectado, mis pastoras. Gracias, Señor. Gracias, Diosito, porque hemos aprendido aún más de la reforma. Gracias, Padre mío. Gracias que podamos nosotros agradecer por tener hoy la palabra de Dios, poder llamarnos evangélicos. Y gracias a usted, mi Dios, porque usted lo permitió, para que nosotros hoy podamos aprender de su palabra, la verdadera, la única, por usted, Padre, a través de Jesucristo. Muchas gracias, mi Señor. Por favor, Padre mío, bendiga a mi pastora Dina, bendígala de todas las formas posibles. Prepárela cada día más, Señor. Prepárela cada día más. Muchas gracias, Señor. Insisto, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Dios bendiga a mi hermana Lili. Mira, mientras oraba la hermana Lili, me acordé de aquí, igual tenía un punto que... ¿Por qué nos llamamos protestantes? Porque dice que los luteranos no se dejaron doblegar. Cuando se les pidió, mis hermanos quisieron, entre todo lo que yo leía, dice que allí los católicos romanos quisieron como reconciliar nuevamente, digamos, a los que de la Reforma nuevamente con la Iglesia, pero no fue posible. Los luteranos dicen que no se dejaron doblegar y declararon que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y lo que nos dejó hasta hoy el nombre de protestantes. El Señor los bendiga. Le voy a pedir a mi hermana Judith que cante una alabanza para luego entregar a mi hermana Isabel, para así ella irá a dar término al servicio, y agradecer a todas mis hermanas que están conectadas, de Erika también, que podemos decir que todas. Así que el Señor les bendiga, y mi hermana Judith tiene la alabanza para... Orando sin cesar venceremos, orando sin cesar venceremos. Para poder vencer necesitas del poder, orando sin cesar venceremos. Venceré, porque Él está conmigo. Venceré.
Isabel. Amén. Dios bendiga a mi hermana Judith. Agradecer a Dios, mis hermanos, toda su misericordia y su gran amor. Y como digo, agradecerle a todas mis hermanas, a mi hermana coordinadora nacional, a mi hermana coordinadora del distrito, a mis hermanas que están, mis hermanos de la nacional, que sean muy bendecidas, y a cada una de mis hermanas que pudo participar. Dios las bendiga mucho. Así que hasta aquí dejo mi oportunidad y le paso a mi hermana Isabel, coordinadora del Distrito Norte. Dios me las bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por este hermoso estudio que nos ha dado nuestra pastora y nos gozamos, ¿cierto?, de cómo llegó el Evangelio a nosotros. Como nos dicen protestantes, porque no nos dejamos, y los que trajeron el Evangelio a Chile, ¿cierto?, trajeron la palabra del Señor, pelearon hasta el último. Y no porque fueran hombres, ¿cierto?, superpoderosos, capos, sino porque el Espíritu de Dios estaba con ellos. Y la palabra del Señor tenía que llegar de alguna otra forma. Nos dicen también canutos, ¿cierto? Por Canut, el apellido también, ¿cierto?, de este hombre que también trajo la palabra del Señor a nuestras vidas. Y nosotros no debemos ponernos tristes por eso, sino que contentos porque un día esa palabra llegó a toda la humanidad, pero son muy pocos los que le han recibido. Y en nosotros ahora debe estar la alegría, debe estar el gozo, que esa palabra llegó a nosotros. Y nosotros abrimos el corazón y a través de esa palabra conocimos al Salvador de nuestras vidas, al que nos dio vida y vida en abundancia. Que el Señor les bendiga a cada una de ustedes, mis hermanas, sea muy, muy bendecida y gocémonos cada vez, ¿cierto? Y valoremos este gran tesoro que llegó a nuestras vidas, el Evangelio, la palabra, de cómo sufrieron los primeros cristianos para tener que hoy día nosotros tener este privilegio de forma tan fácil, aquí escrita. Pero los primeros hombres sufrieron, fueron perseguidos, fueron asesinados, fueron, como decía, cierto, muchos muertos a causa de esto, pero nosotros hoy día, para nosotros es fácil. Y me créanme, hermano, que muchas veces no le damos el valor que la palabra del Señor tiene. Yo creo que todos tenemos una Biblia en nuestra casa, pero hagámonos una pregunta a cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces en el día tomamos la palabra del Señor para escudriñarla? Hermana, hay que ser sincera ante el Señor porque Dios conoce nuestra vida, nuestro corazón. Que Dios nos ayude para que nosotros, ¿cierto?, podamos valorar, atesorar, guardar en el corazón, pero lo más importante, ponerla por obra en nuestras vidas y también tener que compartir esto grandioso que llegó a nuestras vidas, que es la palabra del Señor, como lo dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Y esa dice que nos guía a toda verdad y nos guía al Padre, ¿cierto? Que es lo único que nosotros debemos de seguir. Que Dios les bendiga, mi pastora Dina, mis hermanas de Arica, sean muy, muy bendecidas por la obediencia también que han tenido, ¿cierto? Por motivarse. Y a cada una de mis hermanas que están conectadas de la Nacional, mi hermana Aide, mi hermana Patricia, mi hermana Cecilia, que de aquí, de este distrito, pero está ya, ¿cierto?, con las hermanas del sur también, haciendo su trabajo como coordinadora nacional. Que Dios les bendiga a cada una de mis hermanas que están conectadas. Y voy a dar una oportunidad, si alguien quiere hablar, decir algo, lo voy a hacer, ¿cierto? Si es que alguien lo desea. Todos merecemos una oportunidad y ahora la quiero dar si es que Señor. 1, 2, 3. Hermana Isabel. Amén. Sí, bueno, les saludo a todas nuestras hermanas. Bueno, este es un tema sumamente importante y nuestra pastora Dina lo ha resumido. Mucha historia, ¿cierto? Porque como dice ella, es harta historia. Pero es un tema sumamente interesante cuando uno empieza a investigar, a leer la biografía de todo este hombre.
uno ve solamente el final, que muchos murieron, ¿cierto?, en la hoguera, pero tras de eso hay un trabajo inmenso, persecución, familia, un sacrificio tremendo detrás de todo este tema, ¿no? Y algo que a mí me llama mucho la atención de Martín Lutero en esta necesidad, como decía nuestra pastora, fue un tiempo de oscuridad donde no estaba la luz de la palabra revelada. En ese tiempo el lenguaje y se leía en latín y los papas lo enseñaban lo que ellos querían. Y todavía recuerdo a mi papá, ¿no?, que es de Coronel, cuando él era joven, dice que participaba de la Iglesia Católica, y dice que aún en ese tiempo todavía le leían en latín. Estamos hablando de este siglo, ¿no? En Coronel, porque él era católico y participaba con los curitas ahí, y todavía leían en latín la palabra, ¿no? Entonces, esto que dice nuestra pastora, esta revelación de la palabra, de las traducciones que se empezaron a dar, es una tremenda bendición y que nos llega a nosotros hoy día también. Y algo que a mí me llama mucho la atención de la Reforma es que la necesidad interior del ser humano, como decía nuestra pastora, el ser humano siempre busca algo, ¿no? Algo saciar su vida. Y Martín Lutero, siendo monje, lo buscaba también, ¿no? Y no encontraba, incluso él hacía grandes sacrificios. Dice que él subía escalones haciendo penitencia de rodillas en una torre que había una escalera muy larga, y él cada vez se sentía pecador, y como la forma de pagar ese pecado era subiendo escaleras de rodillas, hasta llegar a la cúspide de la torre y pedir perdón. Pero eso no saciaba su necesidad, y hasta que un día se encontró con el Señor, porque ni siquiera las Biblias eran completas, eran porciones que andaban por ahí. Y él encuentra este texto tan conocido en el libro de Abel, que dice: he aquí, aquel alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y esto cambia la vida de Lutero tremendamente, y es lo que nos ha pasado a nosotros. Es la palabra del Señor la que ha provocado ese cambio y ese avivamiento en nosotros. Por eso bien decían nuestras hermanas, valoremos la palabra del Señor, porque ella es viva y es eficaz. Dios les bendiga, ¿cierto? Esta es mi oportunidad y muchas gracias por este estudio también. Amén. Hermosas palabras, ¿cierto? De nuestra hermana, de nuestra pastora Berito, que viene a complementar este estudio de cómo, ¿cierto? La palabra llegó a nosotros y hoy somos salvos por gracia y misericordia del Señor, no por obras, no por pagar un precio, como lo decía, ¿cierto? Este estudio, que cobraban, ¿cierto? Por el indulto, no, somos salvos por gracia, un don inmerecido, pero Dios nos miró, ¿cierto? Nos miró con tal amor que envió a su Hijo Jesucristo para tener que darnos vida y vida en abundancia, y esto no es por obra para que nadie se gloríe, sino solamente por misericordia del Señor. Y hoy tenemos esta palabra para nosotros, para que la vivamos, para que nos deleitemos en ella, y para que también, lo más importante, la compartamos a aquellos, ¿cierto?, que necesitan también de tener esta salvación en su vida. Es decisión de cada uno, pero el Señor nos dio un mandato, ¿cierto?, en su palabra, que nos dice: ir por el mundo y predicar mi evangelio. No que no guardemos esta palabra, sino que la compartamos donde hay tanta necesidad. Sabemos que muchos le van a despreciar, pero Dios tiene, ¿cierto?, ya destinado, ¿cierto?, o predestinado a aquellos que han de ser salvos. Y la palabra, como decía, es viva y eficaz, y en su momento va a hacer, ¿cierto?, lo suyo en la vida de aquellas personas. Que Dios les bendiga. Ya estamos, ¿cierto?, terminando este estudio. Sean todas muy, muy bendecidas, ¿cierto?, desde mi hermana más jovencita hasta la más anciana que está aquí conectada. A cada Dorcas sean muy bendecidas de parte del Señor. Que nos quede, ¿cierto?, esta motivación de que cuando se nos invite a algún trabajo, ¿cierto?, así online o presencial, hagámoslo con gozo, hermano. Créanme que no es tiempo perdido. Este tiempo no es perdido. En el Señor no es tiempo perdido, sino que de llenura para nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, mis hermanas de Arica, que les tocó trabajar, ¿cierto?, en este mes,
el otro mes ya serán otras hermanas, así que sean bendecidas y fortalecidas. Y le voy a pedir, voy a poner mis lentes, ¿no? En la tele. Le voy a pedir para que termine esta reunión. Trabajó Colina, Arica, y le voy a pedir a mis hermanas de Villa Francia, a mi hermana Lidia Muñoz, que haga una oración de término por este estudio y una bendición final también. Amén. Señor Jesús, en esta hora te damos muchas gracias por este privilegio que podemos tener de poder estar aprendiendo de su palabra. Gracias, Señor, porque quizás nosotros tenemos la gran bendición de no haber tenido esas grandes dificultades que tuvieron aquellos hombres, pero aquí estamos, mi Señor, esperando que nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestra devoción, nuestra entrega para servirte no mengue, sino vaya creciendo más y más. Bendice, Señor, a nuestra pastora, el cual usted le dio esa fuerza porque esa buena voluntad, ese interés para tener que aprender tanto para ella como para entregarnos a nosotras. Padre, en esta hora te ruego una bendición por todas mis hermanas de norte a sur que están compartiendo de este estudio y nos siga preparándonos para tener que seguir adelante. Señor, hay un encuentro el próximo mes, esperando que usted nos ayude también para estar, Dios mío, aprendiendo, porque nuevamente estaremos, Señor, alimentándonos de usted por intermedio de su palabra. Bendiga, Señor, este trabajo, bendiga a nuestras hermanas y muchas gracias, Señor, porque estas son oportunidades preciosas que usted nos da, ya que todas quizás no tienen el mismo privilegio, no tienen la oportunidad, pero hoy usted nos ha permitido a nosotros estar en esta, estar escuchando y aprendiendo de usted. Le ruego que su bendición para todas mis hermanas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a cada pastora de Colina, de Villa Francia, de Arica, Curicó, del sur, a cada líder, a cada hermana, a cada asociador, que sea muy bendecida de parte del Señor. Y nos despedimos en esta hora con la Trinidad. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga. Pueden abrir su micrófono.